Los cristianos tuvieron momentos, después que Cristo había ascendido a los cielos, esa comunidad que Él inicialmente quiso. Quiero remarcar eso, ¿no? Él quiso esa comunidad. No es que se haya establecido porque la inventaron, sino que fue su voluntad. En el Evangelio según San Marcos se nos dice que los eligió para que estuvieran con Él. Y cuando el endemoniado de Gerasa quiere estar con Él, Él le dice que no, que se quede allí donde Él está. De manera que Él los eligió. Él quiso establecer una comunidad en torno a Él, quiso compartir con ellos su vida pública. Es decir, la iglesia nace de la voluntad de Jesucristo. Es Él quien la establece. Y eso es muy importante, ¿no? No es un invento por decir, bueno, dado que yo que sé que hay gente que está un poco aburrida, se inventó la iglesia. No, no. La iglesia nace por un designio de Cristo, Él la establece. En ese grupo que Cristo pone en torno a sí, en esos 12 amigos a los que Él en el Evangelio de Juan llama así, no los llamo siervos porque el servidor no sabe lo que hace su Señor, los llamo amigos, así los llama amigos, porque les he dado a conocer todo lo que el Padre me dio. A esa comunidad que Él establece en torno a sí, ¿verdad? Él mismo la sustenta, la fortalece y le da una estructura interna. Pone a uno de ellos a la cabeza, a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Después que lo ha traicionado, ¿no? ¿Me amas? Sí, Señor. Y por tercera vez, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y Jesús le dice, el diablo ha pedido para pasaros por la criba, para tentarlos, ¿verdad? Le dice a Pedro, yo rezaré por ti para que tu fe no desfallezca. ¿Por qué el Papa confirma en la fe? Porque la fe de Pedro está sostenida por la oración de Jesús. Yo rezaré por ti para que tu fe no desfallezca. Por eso confirma en la fe. Porque su fe está sostenida por la oración de Cristo. Y esta es una promesa de Cristo que se ha cumplido desde Pedro hasta acá. Y en este último tiempo nosotros somos agraciados por el Señor con estos grandes papas. Grandes. Que son como focos luminosos en el camino. No solo Juan Pablo, a quien se le llama Magno, solo a 4 se le llama en la historia Magno. Lo cual ya está diciendo de por sí lo que se está diciendo. San Gregorio Magno, San Basilio Magno. Hay 4 solamente que se les llama de esa manera. A este nuestro Juan Pablo se le llama Magno también, el grande. Sino este hombre que en realidad, ¿verdad? No le importan los medios de comunicación. No le interesa que no le quede bien los zapatos rojos. No le interesa. No le interesa que el palio no sea demasiado coqueto, no le interesa porque no está para agradar a los medios, no vive para agradar a los hombres, vive para agradar a Dios. Y que cuando habla dice pi, 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 no grita, como dice Jesús en el Evangelio, no levanta la voz, no quiebra la caña cascada, pero cuando habla dice una verdad tan grande que se arrodilla hasta todos los que están ahí delante. Y va a Europa y dice 3 palabras y mi Dios, y ahora estuvo en Alemania y hay que leer los discursos en Alemania. Les terminó diciendo a los políticos alemanes que si la razón no reconoce sus límites se vuelve irracional, lo cual fue como decirle, pero está en la tapa del libro esto. Y el positivismo jurídico que ustedes tienen, les dijo a los alemanes, y que nosotros tenemos en el Uruguay lamentablemente, es un positivismo que comete injusticias, pero los positivistas no quieren reconocerlo. De manera que no tiene problema, porque tiene pasión por la verdad. No le interesa caerle bien a nadie, ni estéticamente, ni con la palabra. Y entonces fue a la vez pasada y se armó lío por el discurso que dijo, ¿verdad?, con los musulmanes, pero lo que dijo estaba perfecto. Si las religiones no sirven a la paz, entonces no son religiones verdaderas. Sencillo, pero claro, se armó un lío. ¿Cómo va a decir eso? ¿Pero cómo va a decir qué es lo que tiene que decir? Pero después salieron 141 intelectuales musulmanes diciendo que estaban de acuerdo, que era correcto lo que estaba diciendo. Entonces son hombres grandes, que son grandes luces para nosotros. Esta iglesia nuestra,
que desde el principio tuvo claro que lo que tenía que hacer era ser fiel a Jesucristo. Fiel a Jesucristo. Ya en el comienzo tuvo problemas. Y solamente para dar un dato, ¿verdad? En el tiempo de Nerón ya hubo una gran persecución contra la iglesia. Y Nerón acusó a la iglesia de incendiar Roma. En el primer siglo tuvo dos grandes persecuciones, en el 64 con Nerón y la segunda persecución grande en el 90 con Domiciano, que es justamente cuando se escribe el Apocalipsis, en el periodo de Domiciano. En este periodo, en el 64, fíjense en lo que dice un historiador, cuando Nerón de algún modo trata de acusar a los cristianos de haber incendiado Roma. Dice un escritor Tácito, un escritor romano, dice: comenzaron entonces las redadas. A la iglesia esta situación la tomó enteramente por sorpresa. Empezaron a tratar de capturar a los cristianos. Dice, no habiendo podido preparar a los suyos para estas circunstancias. El hecho es que se llenaron de cristianos las cárceles en el año 64. Los detenidos fueron torturados y no pocos de ellos decapitados y crucificados en el circo de Nerón, que se encontraba entonces en el actual emplazamiento de la Basílica de San Pedro. Ahí era el circo de Nerón. La sangre de los cristianos, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Donde se regó con sangre, allí floreció la fe. Tácito, este escritor, dice, nos refiere que muchos fueron envueltos en pieles de animales para luego ser utilizados como presas de caza y para acabar despedazados por las fieras. A otros los convirtieron en teas vivas y los pusieron como antorchas para iluminar la noche de las calles de Roma. Se cuenta que Nerón, disfrazado de auriga, recorría en su coche estas avenidas gozándose con el espectáculo. Fue un horror inolvidable. De esta gente venimos nosotros. Nosotros venimos de esta gente. Esta es la fe. Aquí está la fe. Por eso nosotros, ¿por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué soy católico? Porque aquí está Jesucristo. Porque Jesucristo es mi Salvador. Porque el Señor ha querido llamarnos, ha querido congregarnos, ha querido convocarnos, y por eso la palabra iglesia, ¿verdad? Iglesia es una transliteración que pasa del hebreo al griego, y del griego va a pasar al latín. Eclesia quiere decir llamo, ¿verdad? Convoco, y de allí viene la palabra vocación, llamar. De manera que la iglesia es el lugar en donde están los llamados. Los que han sido llamados. ¿Pero quién los ha llamado? Él. Él. Por eso Él es el Señor de la iglesia. Él. Y por eso estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque está Él. Porque aquí está Él. ¿Y por qué somos capaces de enfrentar lo que no podemos enfrentar? Porque está Él. ¿Y por qué podemos en los momentos de tribulación y de tristeza y de agobio recostarnos sobre su hombro? Porque está Él. Y por eso podemos confiadamente esperar lo que venga. No vino esto del siglo I. No nos hicieron una antorcha ardiente para iluminar las calles de 8 de octubre ni nada que se le parezca. Pero también nosotros padecemos, y este padecimiento en realidad nos viene por ser de Él. Y cuando la iglesia no padece es porque no es de Él. Porque Él es signo de contradicción en el mundo. Él es signo de contradicción. Él es la piedra que desecharon los constructores. Él es la piedra que desecharon los constructores. Él es justamente esa realidad ante la cual el mundo tiene que arrodillarse. Y no quiere. Y por eso cuando la iglesia dice aquí está Él, y ante Él todos nos arrodillamos, entonces debe padecer por esto. Dice Jesús, los mando como ovejas en medio de lobos. Si uno buscara captar adeptos, supongo que difícilmente diría eso.
Uno le diría, te mando con una semana de vacaciones a Punta del Este. Pero a nadie se le ocurriría decir, pero lo que pasa es que Jesús les dijo la verdad. Y esa verdad que está presente en el siglo I de esta manera, también está presente en nuestro siglo de otra forma. También nosotros tendremos que padecer por ser de Cristo. Y esto ciertamente que creo que es una cosa muy importante para nosotros. Y es que el Señor quiere que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque a todos nosotros inicialmente, como dice San Pablo, ¿verdad?, nos alimenta con un alimento que es líquido, pero luego quiere darnos algo sólido. Y para crecer es que necesitamos conocer nuestra fe. Para justamente comprender no solo la riqueza que tiene la fe, sino para también ser capaz de discernir los caminos de Dios. ¿Cuáles son esos caminos que Dios tiene preparados para mí? Imagínense en esa iglesia primitiva que, ¿verdad?, que sale al mundo. Ese mundo que está frente a ella es un mundo que se presenta muchas veces hostil. ¿Pero por qué es un mundo al que ella puede transformar? Porque está Él en medio de ella y porque les ha dado su fuerza, que es el Espíritu Santo, para que ellos sean capaces de transformar la realidad que está frente a ellos. Por eso todos nosotros que hemos sido llamados por el Señor y que formamos parte de la iglesia, no estamos en un club de amigos. Pero a mí no me gusta el de la punta, pero es que no se trata de un club de amigos. No estamos acá los que de algún modo simpatizamos, ¿no? Ni estamos acá los que nos llevamos bien porque elegimos solo estar con los que nos llevamos bien, no, tampoco acá. Porque acá el que nos llamó justamente es el único que tiene potestad para sacarnos. Y por eso la mano no le puede decir al ojo, no te necesito, como dice San Pablo. Ni el pie se lo puede decir, yo que sé, al mentón, no puede. Porque hemos sido llamados por Él. Y en este camino, si hay algo esencial para nosotros, es que tenemos que ser capaces de comunicarnos el amor de Cristo. Por eso, si en la iglesia hay algo que especialmente aparece como una necesidad para la vida cristiana, es vivir a la luz de la caridad, vivir en el amor, vivir en la caridad. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la carta a los Corintios, en lo que llaman el himno a la caridad. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? El himno a la caridad está vinculado con unas palabras de San Pablo. Si conociera, ¿verdad?, si conociera todas las lenguas, ¿no? ¿Qué es todas las lenguas esas? Es al hablar en lenguas, la glosolalia. Porque los corintios justamente estaban con un conflicto con eso. Dice San Pablo, si yo hablara todas las lenguas, si hablara en lenguas y todas las lenguas posibles, pero no tengo amor. Dice, si conociendo las cosas secretas, el don de profecía, ¿verdad?, y las conociera con una precisión absoluta y las dijera con una precisión absoluta, pero no tengo amor. Si entrego todo lo que tengo a los pobres, pero no por amor, sino para recibir reconocimientos, la filantropía, de nada me sirve, dice San Pablo. Y entonces va a enseñarnos el himno a la caridad. Y uno dice, bueno, ahora San Pablo, después de decir lo que no es el amor, o de decirnos que el amor es mucho más importante que todo esto, nos dirá una definición de amor impresionante. Y entonces San Pablo dice, el amor es paciente, servicial, sin envidia, no quiere aparentar, no se hace el importante, no actúa con bajeza, no busca su propio interés, el amor olvida las ofensas y perdona, no se alegra con lo injusto, siempre le agrada la verdad, el amor lo disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera, el amor nunca pasará. ¿Qué es el amor? Vivir esto. Pero yo amo cuando espero, sí, pero no lo siento, pero si esperas amás. Y cuando perdono, amás, pero no lo siento, pero amás.
Porque San Pablo nos ha mostrado que el amor se expresa en estas realidades que viven los que están unidos a Cristo. Y ahora, la medida de vivir ese amor, en la medida en que somos cristianos, ya no es solamente lo que podemos nosotros, sino lo que puede Cristo en nosotros. Recuérdense lo de San Juan Bautista, ¿no? Yo tengo que disminuir, dice San Juan Bautista, y él tiene que crecer. Bueno, yo tengo que decir lo mismo a mí. Que dicho en el lenguaje de San Pablo es: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, yo tengo de algún modo que dar lugar a Cristo en mi vida y tengo que dejar que Cristo llene mi existencia. Y en la medida en que eso ocurre, entonces en mí se vuelve el amor mío un amor que tiene una fuerza que ya no es solo mía. Por eso la comunidad de Cristo, la iglesia, tiene que ser una comunidad en donde el amor de Cristo se vea. Es decir, tenemos que vivir según estas enseñanzas de Cristo, que son exigentes. Jesús no dijo de ninguna manera: hoy hay 2 por 1. Nada. Ni los viernes hay doblones o triplones o cosas por el estilo. Es decir, de ninguna manera buscó tratar de motivar por medio de un presente, no. Sino que les mostró que era exigente, que esto era exigente. Son las exigencias del amor de Cristo. Y cuando los hombres miran nuestras comunidades y cuando no ven este amor de Cristo, prefieren ir a los clubes deportivos. Porque en el fondo por eso la exigencia es una exigencia de santidad. De allí que nosotros estamos en la iglesia porque deseamos ser santos. Estamos llamados por Dios a ser santos, pero tenemos que desearlo. Y aunque veamos que somos pecadores, aunque veamos que no estamos convertidos, aunque en realidad veamos tantas miserias en nuestra propia existencia, pero no podemos renunciar al deseo de ser santos. Porque ya eso es lo que nos ha llamado el Señor. Sean santos como vuestro Padre es santo. ¿Y qué supone, diríamos, en esta lógica, ser santo? Supone realizar en mí el sueño de Dios. Cumplir su voluntad. Vivir según su voluntad. ¿Y esto quiere decir que me va a ir bien? Parece que a Jesús no. Pero en realidad Jesús a nadie le prometió que no iba a sufrir. A nadie. No hay ningún texto de los evangelios en el que Jesús les diga: ustedes no van a sufrir. No existe. Y por el contrario, lo que vemos es que ser de Cristo supone participar de los padecimientos de Cristo. Porque en el fondo el rechazo sigue siendo contra Él. Le contaba hoy al padre Fabián, que de ahora en más no le cuento más nada, ¿no? Allá adelante. Le contaba al padre Fabián que una señora que no está ahora acá, Rosario, que sacó un crucifijo, Rosario. ¿Verdad? Ahí está Rosario, no lo había visto. Bueno, sacó el crucifijo. Y Rosario en su trabajo le escupieron el crucifijo. Pero lo que pasa es que sigue siendo el rechazo a Él. Sigue siendo el mismo rechazo. Sí, porque lo que pasa es que Él es el Hijo de Dios. Y no tranza. El mundo quiere que sea uno más. El mundo quiere que sea un líder religioso como tantos, como fue Buda, como fue Mahoma. No existe eso. Jesucristo es el Hijo de Dios. La puerta por la que se entra al cielo es Él. No hay otra puerta. El camino para la casa del Padre es Él. No hay otro camino. Y en estas cosas no se tranza. Pero no se tranza porque nosotros estemos en una postura. No, sino sencillamente porque Él es el Hijo de Dios. Y esa es la verdad. Y por esa verdad, estos que estaban allí en Roma murieron todos. Murieron todos y murieron horriblemente. Y por afirmar esa misma verdad, capaz que nosotros no somos comprendidos.
Pero y allí, diríamos, es donde se encuentra la clave de ser fiel a Él. Saber que lo que tenemos que hacer lo hacemos y lo ponemos en sus manos. Y por eso la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene que vivir su fe y tiene que expresar su fe en el amor. Por eso la fe se despliega en la caridad, la fe se vuelca en el amor, es decir, se hace expresión de esta realidad. Y por eso nosotros como comunidad, como miembros de la iglesia, tenemos que ser capaces de establecer estas realidades y estos vínculos. A veces el padre Fabián dice en las misas, ¿verdad? Que cuando se dan la paz, uno le da la paz al otro así, no lo mira siquiera. Pero es verdad. Hay veces que nuestras comunidades son tan frías. Quería aclarar una cosa porque me vinieron a hacer una pregunta y si no, ahí sí que se va a armar lío. Dice, no, pero el padre Fabián hace otro credo también. No. El credo que hace el padre Fabián es un credo autorizado. Es el credo que dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Esos son los dos credos que existen, lo que se llama el credo corto y el credo largo. Son los dos que existen, de manera que esos dos credos están perfectamente aceptados. Bueno, pensemos entonces que ser miembro de la iglesia supone ser discípulo de Cristo. Y el discípulo ha sido llamado por Él para estar con Él, para conocerlo a Él, para amarlo a Él y para servirlo a Él. Y Cristo, que era el Hijo de Dios, eligió 12 y en medio de los 12 uno era un traidor. De manera que en la iglesia de Cristo también hay traidores. En la iglesia de Cristo también hay quienes lo niegan. En la iglesia de Cristo hay también quienes se lavan la mano. En la iglesia de Cristo está todo lo que estaba en ese grupo de los seguidores de Cristo y que Él mismo eligió. Pero ¿qué fue lo que hizo Él? Los esperó hasta el fin. Porque si es fiel al amor, tiene que ser capaz de esperar hasta el fin. Porque el amor de Cristo exige esa capacidad. Lo espera hasta el fin. Es capaz, a pesar de la traición, de esperarlo. Y eso es lo que distingue a Judas de Pedro. Y con esto cerramos. ¿Qué lo distingue a Judas de Pedro, verdad? ¿Qué hizo Judas? Lo vendió por unas monedas, ¿no? Lo traicionó, lo entregó. Y luego pensó que su pecado era tan grande, tan grande, tan grande que no habría un perdón capaz de redimirlo. Y ese fue su pecado. Ese fue su pecado. En cambio Pedro, que lo negó duramente, no eres tú uno de los de él, no, dijo él, no lo conozco. Yo muchas veces, porque vieron que en la Semana Santa las lecturas de la Pasión se leen entre varios. Y entonces está el sacerdote que hace de Jesús y a mí me toca a todos los que lo entregan. Entonces cuando salgo del Viernes Santo digo, hoy me sentí el peor de todos los peores, porque crucifícalo, no lo conozco, todas esas voces que aparecen allí, siempre toca a uno de los lectores, ¿no? Pero si uno deja resonar en su interior, verlo a él así y decir no lo conozco, uno realmente se siente muy golpeado. ¿Y cuántas veces nosotros con nuestro comportamiento decimos que no lo conocemos? Nosotros muchas veces decimos no te conozco. ¿Y él qué hace? Él espera. ¿Y qué hace Pedro? Pedro sabe que su pecado es muy grande, es tremendamente grande, pero sabe que hay un amor más grande que su pecado. Ha percibido a lo largo de su existencia que hay un amor que es capaz de redimir ese mal. Y por eso espera, porque conoce que hay un amor más grande. Y en cambio Judas piensa que no. Es decir, mide el mal que ha hecho y piensa que ese mal suyo no puede encontrar un amor más grande. Y por eso no espera. Y esto es lo que nosotros tenemos como gran enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor nos pide a nosotros? Nos pide que seamos capaces de poder amar y de poder esperar, a pesar de las traiciones, a pesar de las negaciones, a pesar de las incomprensiones, si queremos ser santos. Amén. Y si no queremos ser santos, diremos, no te conozco. En las cosas de todos los días de nuestra vida.
Por eso, ¿verdad? Ni vivir atados al pasado, porque hay veces que uno vive anclado en el pasado, ¿no? San Pablo dice, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por venir. No puede quedar anclado en el pasado. Ni tampoco continuamente haciendo proyectos del futuro, ¿verdad? Porque en el fondo ni tenés el futuro ni tenés el pasado. Lo que tenés es el hoy. Y esta es la oportunidad que Dios te da. Viví hoy como santo. Que los hombres al verte reconozcan que hay una irradiación que no viene de ti, que no tiene su origen en ti, que es una luz que no puedes irradiar tú, que eres de barro. Que los hombres al verte se den cuenta que hay una cosa misteriosa que no pueden explicar. Y a pesar de todas las dificultades que tengamos que padecer, ojalá el Señor nos encuentre siempre de ese lado. A pesar de todas las incomprensiones y de todas las dificultades, ojalá el Señor siempre nos encuentre de ese lado. No hay camino al cielo que no pase por la cruz. No existe. Y los que no quieren pasar por la cruz, en realidad tendrán que cargarla, pero lo harán quejándose continuamente de ella. Pidámosle entonces a la Virgen, a nuestra Madre, que todo lo que el Señor haya querido comunicarnos en esta noche se arraigue en nuestros corazones y que todo aquello que no viene del Señor desaparezca, que las palabras de los hombres que no vienen del Señor no encuentren en ningún corazón lugar, que solo queden en ellos aquello que tiene su origen en Él y que sea por el Espíritu Santo fecundado para que podamos servir al Señor, para que lo podamos amar y para que podamos cada día dar testimonio de su nombre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos.